Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, gracias a la alianza que desarrollamos con la librería virtual online más grande de Latinoamérica, Busca Libre, que cuenta con un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es, miles de libros con envío de un día, es decir, los pides hoy, te llega mañana y mañana mismo puedes estar leyendo sobre este fabuloso libro del que estaremos hablando hoy. Ya en otros espacios hemos recomendado a Yarumo Libros, una nueva editorial para que vayan a ver esos colores tan lindos que tienen. Y en este caso invitamos al autor Miguel Botero, autor de Piragua, una novela publicada en el 2022 que habla de la historia de dos amigos, pero que en realidad es la historia de la adolescencia, es la historia de la búsqueda y es la historia de la amistad al mismo tiempo que el buscar qué hacer en la vida para poder encontrar un sentido. Esta es una historia a dos voces que desde Medellín y Bogotá crea una visión al tiempo brutal y tierna, borracha y lúcida sobre la juventud, la amistad, las drogas y la Colombia de la segunda década de los 2000. Como una trenza, ambos relatos se anudan, se sueltan y se vuelven a encontrar para contar los últimos días de Piragua y lo que esa ausencia estalla en el mundo de Polas, quien no alcanza a resolver cómo puede seguir viendo a Piragua en las mismas calles que hace unos meses lo despidieron. Miguel Botero nació en Bogotá en 1977, es escritor antioqueño, un jurado compuesto por Rosa Beltrán, Darío Jaramillo, Noé Gitric, Leonardo Padura y Sergio Ramírez le concedió por unanimidad en 2016 el premio Spiwak a Sueño Blanco, su primera novela publicada por Siglo XXI en México. Piragua es su segunda novela y ya nos contó que llegará la tercera. Así que les doy la bienvenida. Miguel, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Camilo, hola, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bacano. No, Miguel, yo descubrí hace ya algunos meses, gracias a Alejandro de Yarumo Libros, una editorial que desde aquí hemos recomendado y que invitamos a hablar sobre tu novela, tu segunda novela, Piragua, una novela que tiene tantos temas que hoy vamos a visitar, desde la juventud, adicciones, ansiedades, es decir, un perfil que creo que nos habla muchísimo. Pero esta, Miguel, no es tu primer novela. De hecho, ya tienes una novela que fue premiada. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde viene toda tu tradición de escritura, cómo te has relacionado y cómo llegamos al punto anterior a Piragua? Sí, pues, digamos, empecé a escribir muy joven, pues yo no sé, fuera de los 13 años, pues escribía cositas como para mí mismo, para conseguir novias, yo no sé. Y igual fui acumulando como todo un cajón de escritos que me gustaban mucho tener como sueltos, pero yo nunca los volví a revisar ni nada, sino que los mantenía así, no más, no servían, digamos, para nada más que para ir acumulándolos. Sin embargo, yo me pongo a ver y después de los 18 años yo no volví como a escribir nunca nada. Fue más como entre esa época del colegio. Después no volví a escribir nada, pero siempre tenía la intención de escribir y hubo como una combinación entre que no era capaz de hacer lo que quería hacer, que era escribir, y al mismo tiempo le hacía el quite al llamado de la escritura. Era como una combinación de esas dos cosas y también sumaba que me mantenía yo por ahí andando mucho, entonces pues no había momento para escribir juicioso. Entonces, de ahí en adelante, yo en algún momento sí busqué como el espacio de escribir, de estar más tranquilo, con menos distracciones, y me fui para la Argentina. Allá de pronto también tardé bastante en ponerme a escribir como más juicioso, por decirlo así, hasta que en algún momento sí lo logré y de ahí salió Sueño Blanco. Fue mi primer escrito. Yo en realidad nunca había escrito nada. Lo que yo escribía antes muy joven eran boaditas sueltas, pues más poéticas. Era algo, de hecho, cero narrativo. Era muy atmosférico. Eran unas cosas todas etéreas que ya no las conservo, pero me acuerdo de eso y eran unos asuntos muy extraños, como atmosféricos. Y entonces yo tenía la intención de sí contar historias. A mí sí siempre me ha gustado contar historias, hasta hablando, pues, y a los amigos, todo eso sí, pues me ha fluido de manera natural. Y, y, mm, y bueno, salió Sueño Blanco y fue como mi primer ejercicio de escritura serio. Entonces, de alguna manera, ponerle que yo llegué al final de la historia y volví ahí, empezaba y había descubierto muchas cosas en cuanto a escritura a lo largo del libro. Entonces, al volver a empezar, ya tenía nuevos elementos. Entonces, por decirlo, que el libro lo escribí varias veces. Y bueno, lo mandé lo mejor que pude a ese concurso que me dijo un amigo
porque yo tampoco había estado mirando eso, sino fue un amigo el que me dijo, y lo mandé, y resultó que Sueño Blanco ganó ese concurso, pues era la primera vez que se hacía, y fue la única, también paradójicamente, y fue un concurso pues muy importante, con un monto bueno en plata, con publicación en siglo XXI, con 5 jurados increíbles, pues de premio así grande, Eso y te iba a claro, decir. Eso te iba a decir, Miguel, con un jurado de Rosa Beltrán, Darío Jaramillo, Noé Gitric, Leonardo Padura y Sergio Ramírez. claro, exacto, no, eso era eso que uno mandaba al concurso, uno no se imaginaba que el primer escrito de uno, al que uno a veces es muy cruel juzgándose a uno mismo, por lo menos yo. Y yo a mi escrito, pues sí uno se da muy duro. Y entonces uno no cree y en realidad nunca nadie me había evaluado, nadie que supiera lo había leído, me había dicho algo. Entonces sí, uno al final, los escritos son como sueños muy propios que uno no puede juzgar bien, que uno no logra decir si es tan bueno o malo. Y eso tiene más que ver a veces con el estado de ánimo de uno. Según eso, así lo ve uno, bueno, malo o regular. El asunto fue que, bueno, ese premio pues sí me dio mucho ánimo para seguir. Y, y bueno, salió el libro en siglo XXI. Eso sí fue un poco extraño, porque siglo XXI en primer lugar es de México, en segundo lugar no es muy dado a la narrativa. Y entonces aquí el libro fue muy escaso, también llegó muy caro en primera instancia, tuvo poca difusión, cero promoción, entonces ese libro quedó ahí como en la gaveta. Afortunadamente está pensado también para salir con Yarumo. De ahí siguió Piragua, empecé a escribir Piragua y de hecho cuando salió Sueño Blanco yo acababa de empezar Piragua. Entonces, bueno, en Sueño Blanco yo me planteé formas, digamos, como era un ejercicio de escritura primerizo. De hecho, es lo que llaman una novela de formación, aunque yo nunca me planteé escribir una novela de formación, simplemente salió y pues ya después uno dice, pues sí, es una novela de formación. Pero también casualmente fue una novela de formación no solo para el protagonista del libro, sino para mí como escritor. Entonces, yo ahí no me planteé, digamos, retos ya era suficiente con que mi primer ejercicio de escritura fuera una, un relato tan largo como para ponerme a complicarme más la vida. Entonces, digamos que es muy episódico de capítulos cortos que van en orden cronológico y que tienen una sola voz como protagonista. Entonces, ya en Piragua yo sí quería desde hace tiempo hacer algunas otras cosas y me sentí ya con los elementos más asentados para escribir y entonces Piragua sí tiene una complejidad mayor en cuanto a escritura y todo lo demás. Pues le traigo a nuestra audiencia lo que es el primer párrafo de Piragua, Miguel, porque creo que es un capítulo, unos primeros capítulos que quien vaya a verla no la va a poder soltar. La cabeza es un enredo, nadie entiende bien cómo funciona y de un tiempo para acá me la paso pensando en Piragua. Lo he tenido presente hasta en sueños, como si yo hubiera regresado a la misma tristeza de cuando él murió, o hasta peor, como si él acabara de morirse otra vez, como si se hubiera muerto más. Y ahí arranca la historia compartida, Miguel, entre Piragua y el Polas también, con todo lo que tiene detrás. Si nos estabas hablando hace un ratico, Miguel, de los estados de ánimo que tú has tenido para llevar la escritura, ¿qué estado de ánimo tuviste para la escritura de esta? Porque me parece que es una novela que concentra una cantidad de temas que son siempre actuales, aunque nunca estén de moda, y que permiten a través de una narrativa muy ágil y, y una fluidez conectarnos con ese devenir de unos personajes adolescentes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde sale esta idea? De alguna manera, como dices, son temas universales y de todos los tiempos, ¿cierto? Muy humanos, que tienen que ver sobre todo con los cambios. Y en este caso particular, pues empieza con un asunto de un duelo. Sin embargo, la, la novela surge en orden, porque, por ejemplo, Sueño Blanco surgió de una idea que ni siquiera aparece en el libro. En cambio, Piragua surge de una idea que aparece en el primer capítulo, que es por decirlo de alguna forma, una aparición fantasmal. Entonces, claro, la aparición fantasmal tiene obviamente su dosis obvio, de muerte, de duelo, pero yo quise enmarcar ese duelo dentro de
más cambios, ¿cierto? Como que un duelo no sea simplemente una muerte y ya, sino una cantidad de cambios que se acumulan, que son el traslado de un país a otro, eh, terminar con la novia, andar desubicado en la vida, no tener trabajo, no tener plata, no tener casa, ¿cierto? Poner, digamos, una dificultad bastante compleja y que está atravesada por el duelo. Entonces, que no haya un único asunto protagonista, sino que haya todas esas capas de asuntos. Y aquí hay un punto, Miguel, que me gustaría que nos contaras cómo empiezas a desarrollar este tema y a través de qué textos empiezas un poco a basarte o a acercarte a lo que va a ser el resultado final. Como bien lo dices, son temas que nunca pasan de moda, son temas que vemos, pero tampoco son temas que lleguen al éxito y que sean bien desarrollados y que queden bien de inmediato, porque son temas que exigen y todos que reconocemos y que nos acordamos de novelas de formación, como tú bien dices, aunque te refieres a Sueño Blanco, pero sí esas novelas de la duda, de la confusión, del desabastecimiento juvenil en muchos aspectos, son siempre novelas muy exigentes desde el punto de vista formal. Cuando empezaste a tener la idea, Miguel, ¿qué textos visitaste? ¿Qué ideas visitaste para que pudieras llevar esto desde esta conciencia tan colombiana y de estas dos ciudades, Medellín y Cali, Medellín y Bogotá, perdón? Sí, Camilo, pues en realidad yo al momento de escribir no tengo nunca en cuenta un texto en particular o varios, salvo que, no sé, algo muy preciso, pero no, no me suele suceder así. Yo suelo trabajar muy empíricamente, desde el principio he sido así, como desde la intuición, desde lo espontáneo, la improvisación. Y en ese sentido, pues obvio, uno tiene sus lecturas acumuladas, las cosas que lo han influido, las cosas que le han gustado, y todo eso suma a la hora del té, pero no hay algo así como particular que para nombrarte. En este caso, a mí me gustan mucho las voces, y eso sí lo hice en Piragua, que no lo había hecho en Sueño Blanco, me gustan mucho las voces viscerales, directas. Me interesan mucho los narradores impacientes, porque uno está acostumbrado, ¿cierto?, a que la mayoría de la escritura ha sido siempre narradores ultra pacientes, pues que pueden contarte un suceso mínimo en 1000 páginas. A mí me interesa mucho todo me interesa en realidad, pero siempre me ha llamado mucho la atención esa impaciencia para narrar. Entonces, digamos que Polas nace como un narrador bastante impaciente, bastante frenético, muy disparado, ¿cierto? Muy enloquecido. Y de alguna manera, Piragua pueden ser, se podrían resumir de muchas maneras, pero una de ellas es la historia de una organizada de cabeza, ¿cierto? Empieza alguien muy loco y no es que deje de estar medio loco, porque pues todos lo estamos, pero sí hay cositas que se van organizando y haciendo clic. Entonces, digamos que ese es uno de los procedimientos en el libro claros, pues que sí tuve en cuenta, ir a veces desarrollando esa voz, pero que la voz no sea unidimensional, que no siempre sea, porque sí, uno puede desarrollar una voz y que suene muy real, pero así seamos humanos de carne y hueso, no siempre estamos con la misma voz, depende si estamos aburridos, locos, dormidos. Y eso traté yo, ese fue uno de los asuntos que yo traté de hacer con Polas. No solo desarrollar una voz bien propia, con una poética bien particular, sino que se noten también cambios de registro dentro de esa misma voz. De ahí, en algún momento yo sí pensé, pero fue rápido, que esa voz era demasiado desatada no sé si para el lector, pero por lo menos para mí, que uno es el primer lector de lo que escribe, necesitaba como una voz más sosegada, más temperada, ¿cierto? Y que quisiera como un contrapunto. Y ahí surgió la otra voz que acompaña a Piragua durante las últimas horas de su vida. Entonces, en ese contrapunto, en ese tejido de voces, también ya se formó algo que, en segundo lugar, aparte de mis intenciones, que son pocas, yo no suelo tener muchas intenciones al escribir, me interesa mucho más lo que se da en esa conjunción de voces, cosas que uno ni calcula. Yo a veces, yo de hecho me demoré en leer mucho Sueño Blanco entero. Yo lo fui trabajando por partes, a veces una voz, a veces la otra. Y hay casualidades muy interesantes que cualquiera podría pensar que yo me las pensé y no. Y viceversa, hay cosas que yo habría podido juntar más y no se juntaron más. Y eso me gusta también, que no haya sido algo tan controlado, tan calculado. Eso me interesa mucho en la escritura. Y frente al control, quiero traer lo que es el último párrafo del primer capítulo, que ya está algo de lo que tú estás diciendo. Venía caminando entonces por ese callejón con la vista clavada al suelo, con un sueño acumulado de varios días,
con un dolor en el pie izquierdo por una bota que me viene tallando desde hace un tiempo, cuando levanté la cabeza y vi a Piragua saliendo de ese motel todo clásico que hay por ahí. Y obvio, aunque no me acuerdo muy bien de ese momento, con toda seguridad era Piragua y venía caminando con las manos en los bolsillos de la chaqueta, como si anduviera relajado por cualquier amanecer. Me quedé de piedra. Lo miré fijamente y solo pensé en lo más lógico, que no podía ser él, que no tenía que ser alguien muy parecido, o mi imaginación, o la locura que traía puesta, o el azul reproche, o todo junto. Solo que entonces, como si hubiéramos pactado el lugar y la hora, él se acercó a chocarme el puño como en los viejos tiempos. Igual no sé, viéndolo bien, ni siquiera entiendo para qué estoy contando esto. Nadie me va a creer y en definitiva me voy a terminar sintiéndome más loco de lo que ya estoy. Y es que claro, a la gente le encanta decir que uno se desahoga hablando. Y puede ser, solo que desahogarse también cansa y por lo general uno queda en las mismas. Miguel, hay algo muy nostálgico y muy melancólico desde el comienzo de este libro, ¿no? Hay algo por la amistad que creo que se permea desde las primeras páginas y algo con lo que yo conecté profundamente. Sí, claro que sí, Camilo, obvio, hay una parte muy nostálgica y muy triste, pero sucede algo muy charro con este libro y a mí me encanta que suceda porque así me sucedió a mí al escribirlo. Y es que cada quien hace énfasis en algo cuando lee y hay gente que le parece un libro muy triste, muy duro. Y en cambio, hay gente que, y sobre todo los que son amigos míos, es muy charro eso, se mueren de la risa. También hay gente que no es amiga mía que me ha dicho lo mismo, que le parece que muy gracioso el libro. Entonces, hay una conjunción de intensidades pues muy fuertes, porque sí, lo que atraviesa el libro, obvio, es un drama duro, pero es un libro también a la vez, pensaría yo, pues también hay gente que me lo ha dicho, que es divertido, ¿cierto? Y que está lleno de humor y de situaciones disparatadas, ¿cierto? Entonces, no es como un drama que solo ahonda en lo negativo, en lo oscuro, ¿cierto? En lo lúgubre, sino que, por el contrario, eh, tiene otras formas que van siempre acompañando las historias. Y hay capítulos que tienen más de uno, más del otro, pero siempre todo está junto, ¿cierto? No es que esté separado por tristezas y, y chistes o alegrías o intensidades más positivas, ¿cierto? Además, el libro de alguna manera es de alguien que está encapsulado sí, en asuntos complejos de drogas, de no saber qué hacer y todo, pero al mismo tiempo el libro también, pensaría yo, que eso es cierto, cada quien verá, está atravesado por un asunto también positivo, que es de querer salir de ahí, de salir adelante, ¿cierto? De encontrar luz. Entonces, pues sí, como la vida, espera uno que en el escrito haya de todo un poco y que eso se pueda plasmar de buena manera. Aunque como dice el Polas, uno se desahoga y escribe y después termina siendo igual, ya dejaremos que los lectores vayan a ver. Pero si hay algo, Miguel, y que te quiero preguntar. Este libro se publica en el 2022, 2 años después de la pandemia, del aislamiento, pero también en el momento en el que se empezó a hablar muchísimo sobre la salud mental de los jóvenes y que si bien siempre se ha hablado, pero es un tema que recurrió más en ese momento precisamente por las consecuencias. Me parece que tu libro de alguna manera es una radiografía. No sé si a propósito o no, porque no quiero decir que sea un libro de la pandemia, pero sí me parece que tu libro hace una radiografía muy importante en ese estado, en ese, no sé cómo llamarlo. Tú acabas de hacer toda la numeración. No hay trabajo, no hay nada, pero igual se sigue buscando y se quiere salir de allí. Yo me acuerdo en Barcelona había una foto de un vendedor de cerveza que tenía una camiseta que decía no job, no money, no girlfriend, no problem. ¿No? Es como la idea de Sí, puede no tenerse relajado. nada, pero relajado. Pero también es un relajado muy de calma chicha, es un relajado muy ambiguo, porque no es que exista la completa relajación frente a un mundo que se abre, sino que existe el juego y la apariencia de la indiferencia, pero, y que ahí está el humor, me parece a mí, pero está algo muy profundo que es esta posición existencial y lo que se quiere. No sé cómo te suena todo esto. Sí, o sea, por ejemplo, con lo de la pandemia, Piragua yo lo terminé en noviembre de 2019, justo antes de la pandemia, y yo no tenía pues editorial para publicarlo ni nada, entonces a mí me gusta a veces dejar descansar los escritos para mirarlos después con más distancia, entonces eso fue lo que hice.
y realmente lo revisé ya después, cuando surgió la posibilidad de publicarlo con Yarum. Entonces el libro ya estaba ahí listo. Y claro, pienso yo que es verdad eso de que el tema se ha puesto, como dicen ahora, más visible. Se le está parando muchas bolas a lo de la salud mental, a la desocupación, ¿cierto? A lo que ya ahora hasta tiene hasta nombre de Nini, gente que ni trabaja ni estudia, jóvenes, no tienen mucha cosa que hacer. Pero realmente en Medellín, pues desde que lo he vivido y lo conozco, pues siempre ha sido así. Medellín siempre ha sido difícil y yo creo que Medellín no debe ser tan particular en ese aspecto. Siempre hay unas ganas muy grandes de hacer cosas y hay pocas oportunidades de llevarlas a cabo. Y hay muchos asuntos que las obstaculizan. Son tantos que a veces sí es muy fácil terminar perdido, ¿cierto? Y asfixiado en, en, en esa dinámica. Entonces, diría yo que es un tema, son muchos temas de, sí, como de no saber qué hacer o de no poder hacer lo que se quiere. Y en ese mismo, como lo decías de la camiseta, hay un asunto que también resulta muy paradójico y es que nos seguirá sucediendo siempre, así uno ya esté mayor, que hay tiempos, por ejemplo, cualquiera se queda sin trabajo. Y uno cuando no tiene trabajo, de pronto se preocupa mucho porque no tiene trabajo y en vez también de disfrutar el tiempo que tiene. Entonces siempre hay una tensión muy fuerte entre eso, entre todas las opciones que tienes para hacer y la angustia de mirar hacia el futuro y no saber cómo se van a resolver los problemas. Entonces también creo que eso es un asunto de nunca acabar. Siempre nos va a pasar, a menos que nunca nos quedemos sin trabajo o que nunca haya cambios fuertes que nos planteen movimientos bruscos en la vida. Entonces es un tema que sí es muy normal y muy amplio. Y es un tema, Miguel, que tú traes en la novela. Hay dos elementos a lo largo de toda la novela que llaman mucho la atención, que son el ribotril y la ansiedad. ¿Le recuerdas un poquito a la audiencia qué es el ribotril? ¿Por qué está en tu novela? Como para que la gente tiene otro nombre que es el nombre genérico, pero para que entendamos muy bien. Mucha gente ya le habrá sonado la campana y sabrá a qué nos referimos, porque lo habrá tomado. Claro, exacto, y de hecho van de la mano, porque la ansiedad, pues no hace falta explicar qué es. En cambio, el ribotril pertenece a la familia de fármacos, pues que llaman popularmente a manzaloco, ¿cierto? Son calmantes, son como el clonazepam, diazepam, todo eso, y son tranquilizantes, son para bajar la ansiedad, exactamente. Pero a su vez, en la calle, pues siempre se pillan las cosas más interesantes o más locas de las sustancias con unas pocas gotas de alcohol hace el efecto contrario. Antes es una cosa que dispara y pone mucho más loco, en vez de calmar, enloquece, y fuera de eso borra la memoria. O sea, el que tome con eso no solo se pega a una fiesta bravísima y al otro día tiene la sensación de que pasó muy bueno, de que fue lo mejor, pero no más, no sabe ni dónde estuvo, ni con quién, ni qué hizo. Entonces, ese es un poder de esas sustancias, que en primer lugar son baratas. En segundo lugar, aunque son de receta médica, se consiguen muy fácilmente en la calle o consiguiendo una receta médica. Y han estado al alcance de todo el mundo. De alguna manera es una, ahora hay muchas drogas, muchas, pero en general las drogas son caras, son todas cosas, drogas de diseño o como se llame, son caras y en cambio, digamos, en las calles colombianas, ¿no? Y de todo lado, siempre la, las drogas clásicas tienen que haber sido drogas que son económicas, de fácil acceso y que peguen duro, ¿cierto? Entonces, cumple todos esos requisitos el ribotril, que existen, además existen, la historia de Piragua tiene mucho que ver, por eso hay un gotero en la carátula, porque tiene mucho que ver, el ribotril viene en pastilla o viene en gotero, y el gotero obviamente es mucho más inmanejable porque es un liquidito más etéreo, entonces es más difícil de dosificar, se puede ir la mano más fácil. Entonces, todos esos elementos son los que suman a la historia con relación al ribotril y a la ansiedad que casi que atraviesa no solo a los personajes, sino a todo el entorno del libro. Pero a mí me intriga mucho, Miguel, y puede que ya lo hayas contestado un poco, pero ¿en qué momento entra el ribotril a tu novela y dice algo adicional sobre cierto estado mental o de ánimo de una juventud que quieres retratar o no necesariamente? No, sí, es que es lo que yo te digo. Por ejemplo,
Medellín, por poner el ejemplo que es el que está en el libro y es el que me ha tocado vivir más, pero yo pensaría que en cualquier ciudad colombiana o pueblo colombiano, las pepas han sido un detonante fundamental y es muy oculto. Es algo de lo que no se habla tanto. Yo nunca veo que haya noticias sobre eso, ni campañas sobre eso. ¿Por qué? Porque eso forma parte también de un negocio, ¿cierto? Grande, como son las drogas, pues los medicamentos. Y como eso supuestamente es legal, bueno, es legal, simplemente es que está, pues que se requiere también, lo que se requiere supuestamente es receta, pero cualquiera sabe que se consigue muy fácil y que no hace falta tampoco tenerla para conseguir la droga en la calle. Entonces, de alguna manera, no fue algo que yo tuviera que buscar, eso llegó solo. O sea, eso, si te pones a indagar la calle y los parches en la calle, que trata bastante el libro de parchar en la calle, eso aparece solito, como va a aparecer la marihuana, como va a aparecer el perico y el trago, eso está ahí en la ecuación desde un principio. Entonces, simplemente es seguir el hilito, la pita, y eso va a aparecer. Justamente te iba a preguntar por eso, porque hay un estilo, Miguel, muy bien llevado y muy sabroso, y es todo ese estado de estar caminando en la calle y estar buscando aventura en la calle, querer para dónde me voy, qué dónde está, qué es lo que está pasando. Y también hay dos ciudades, pues hay una ciudad que es Medellín, pero tú eres de Bogotá. Sí, pues eso es uno de esos temas que también toda la vida hasta sale ahí en el libro, en la presentación. Cuando era niño, pues yo viví siempre en Medellín, pero yo nací en Bogotá, toda mi familia era de Bogotá y mi papá y mi mamá por motivos de trabajo se vinieron a ir a Medellín antes de que yo cumpliera un año. Entonces, claro, los niños siempre sabían que yo nací en Bogotá y aquí en Medellín, haber nacido en Bogotá era sinónimo de lo peor, ¿cierto? Entonces, a uno no le gustaba que le dijeran eso, pero al mismo tiempo yo tampoco me sentía tan de acá, porque pues si no, no me estarían diciendo eso. Entonces siempre viví como en esa mitad en la que no era de ningún lado, porque iba a Bogotá y también me decían, que el paisa, y así sucesivamente. Entonces fue algo con lo que crecí, después aprendí a convivir y después me gustó porque también te da puntos de vista distintos, te curas de entrada de ciertas identidades baratas, diría yo, y de ciertos sesgos que no, que no, que no ponen nada positivo a la vida. Y bueno, entonces ya mi mirada pues personal como eso, como individuo, ha sido esa con Medellín y Bogotá. Pero exacto, toda la vida he vivido acá en Medellín. Ahora llevo ya muchos años sin vivir en Medellín, pero estoy viendo es acá en el oriente antioqueño, pues que igual es cerca. Sí, detrás veo la clásica ventana antioqueña, ¿no? Con los colores. ¿Dónde estás, Miguel? ¿Dónde vives tú? Yo vivo en el Carmen de Iboral, es un municipio como cerca de Río Negro, de donde está el aeropuerto. ¿Y a Y qué te esto es dedicas una allá? vereda. No, pues yo me dedico más que todo a escribir, es a lo que más me dedico. Y no, y también de todo un poco, pues a leer, obviamente, ver películas. Y ahora con mi novia tenemos una casa cultural también en el pueblo. Entonces allá también se hace mucha cosa, tanto lo que nosotros vamos pensando como lo que va proponiendo gente que llega. Entonces hacemos de todo, hay talleres de dibujo, pintura. Los viernes, por ejemplo, me disfrazo de proyeccionista, programo cada mes ciclos, presento las películas, a mí me gusta también mucho el cine, como una diversión. Y hacemos de todo, desde talleres de pastas artesanales hasta fiestas electrónicas, no, eso allá resulta cualquier cosa que uno se imagine. Entonces es bien divertido porque a veces de pronto uno ya viviendo en vereda, en una parte de la que uno no es, pues no tiene uno mucho que hacer, no conoce gente. Y en cambio de esta manera se ha presentado una manera de que el mundo se abra y comparta uno mucha cosa. Y eso, y la casa se llama La Inmaterial. Y es a la final más que, pues eso lo llaman casa cultural y todo, pero en realidad eso es un punto de encuentro para muchas cosas, ¿cierto? Y eso es lo que más hace falta, de hecho, ahora que hablábamos de no tener nada que hacer, eso es una de las cosas que más han faltado, donde encontrarse tranquilamente, sin que estuviera la policía echándolo, o sin que haya malandros encima, o sin que le vayan a robar, o sin que esté sí, en peligro, o a la intemperie, o cierto, como tener un espacio en el que se puedan hacer otras cosas, que haya ejemplos de otras cosas, que entonces, de alguna manera eso también surgió de alguna muy espontáneamente, pero ahí vamos y va muy divertida la misión.
Pues yo te confieso, Miguel, que cuando te busqué y te contacté, nunca me imaginé que vivieras en Carmen de Viboral o en ningún lugar que no fuera urbano, precisamente por esas páginas tan intensas y tan bien desarrolladas de todo lo que tiene que ver la ciudad y esa especie de flanería, si se quiere, o estar deambulando, buscando cosas que sí tiene esos malandros, esos tomaderos de aguardiente, etcétera. Ah, sí, y mira que sí, todo Piragua lo escribí viviendo en el campo. Y pienso yo que eso a veces también da una buena distancia y crea intensidades incluso más fuertes, porque es como cuando uno se acostumbra a un sitio, uno deja de ver ciertas cosas. En cambio, cuando uno se aleja y vuelve, ve más. Entonces, me gustó escribirlo desde el campo, siempre como un... Y de vez en cuando bajaba a la ciudad, miraba alguna cosita, pero creo que eso ni me sirvió, era más lo que sucedía al momento de escribir. Y con la andadera por las calles, me gusta mucho eso. En particular, como pues yo mismo siempre me ha gustado andar, pero para escribir, en este caso de Piragua, me sirvió mucho, primero para andar Medellín, mostrar, pues cierto, los recorridos, y es eso, es el hecho, es el simple hecho de no quedarse en la calle. Es como no saber qué hacer, pero sé que no me quiero quedar en la casa y salir a andar. Eso a mucha gente seguro le pasa. Y en ese andar, digamos que es un trasegar, un movimiento a la deriva, pero al mismo tiempo ese movimiento sucede en las calles y sucede en el pensamiento. Es también como los pensamientos, ¿no? Los pensamientos, uno no se siente y dice, voy a pensar en esto, ¿no? Eso, los pensamientos van andando solos. Entonces, de cierta forma es casi una compaginación de las dos, de la andadera y la pensadera, y todo confluye ahí y se presta para cosas espontáneas, ¿cierto? No es muy difícil planearlo, como te decía, y entonces de ahí surgen, como me gusta a mí en la escritura, cosas inesperadas que yo no los tenía presentes al momento de empezar. Miguel, ¿por qué no hablamos un poquito? O sea, ya hemos hablado de Piragua, del personaje, pero ¿por qué no hablamos del narrador del Polas? Y ya esta presentación que hicimos con con ese primer párrafo en el que habla sobre qué es desahogar y todo lo demás. ¿Por qué no nos cuentas un poquito del personaje y cómo se crea esta pareja desde la amistad, desde la añoranza y desde la búsqueda entre Piragua y el Polas? ¿Cómo se representan esos dos amigos y qué nos traen narrativamente hablando? Claro, Polas, como te decía en un principio, es una voz muy visceral, muy, también pues muy oral, ¿cierto? Es una voz como conversada, y es una voz, para empezar, por ejemplo, con la puntuación. La puntuación tiene mucho punto, poca coma, y pensaría yo, o así, yo no lo pensé antes, eso lo miré después, que tiene que ver con que las frases no están pensadas desde el principio en que el narrador las empieza a decir, ¿cierto? No son como esas frases largas, elaboradas, como con muchas comas en las que una cosa ya está supeditada a la otra, o sea que desde que la empezaste tuviste que haber pensado lo que seguía, sino que en este caso es lo contrario, es una voz desatada que, no sabe, que está casi enloquecida y va diciendo una cosa, dice la otra, y casi que hay frases que a pesar de tener muchos puntos se podrían leer de largo como una frase larga, y sin embargo está con puntos porque es como que sea o no una frase larga, lo que se va haciendo es añadir, como cuando uno dice algo y se quedó con ganas de decir otra cosa y añade otro pedacito y añade otro pedacito. Y así está desarrollado Polas, tanto en sus frases como en toda su narración, ya en una parte macro. Porque Polas nunca está contando una historia que desde el principio sabe todo lo que va a contar. Él no, él va palabra a palabra o frasecita a frasecita, y él simplemente, Polas no es un diario, pero podría interpretarse como una especie de diario, porque son 20 capítulos de él, y Polas nunca te va a contar cosas muy lejanas, salvo algunos recuerdos con Piragua, pero en general él te está contando lo que le pasó hace un ratico, máximo ayer, ¿cierto? Siempre está en un presente y él, digamos, no está consciente no está elaborando una historia larga, él está contando en vivo y en directo cosas de ese en tanto, y esas cosas son las que ya van formando la historia. Entonces, Polas es un narrador eso, que pone en situación muy rápido al lector. Cada capítulo empezó en otro día, en otro lado, en otra situación, en otra vaina completamente distinta que no está siguiendo lo que pasó en el capítulo anterior, pero te pone en situación ahí mismo. En dos o tres frases ya el lector se sitúa y no hace falta andar pensando mucho en dónde está ahí, qué está pasando.
Eso en cuanto a Polas, es un personaje de esa característica pues narrativa. Piragua, en cambio, no aparece en primera persona. Piragua tienes una voz que lo acompaña a él, ¿cierto? O sea, una voz en tercera persona que lo acompaña durante sus últimas horas de vida. Entonces, como te decía, me sirvió para tener una voz más temperada, pero también me sirvió para mostrar a Piragua más directamente, aunque indirectamente, aunque también a veces esa voz inmiscuye en los pensamientos de Piragua de una manera que podría ser el mismo Piragua ya pensando. Con el, con, el, con el añadido de que la voz de Piragua no tiene suspenso. Es una voz que tuvo ciertas dificultades para hacerse, porque en primer lugar no es visceral, las cosas viscerales siempre salen más fáciles. Y en segundo lugar, tú ya sabes lo que va a pasar, tú sabes que Piragua, ya tú desde Polas, desde en una frase te resumió todo Piragua, toda la voz de Piragua. Tú sabes lo que va a pasar, simplemente lo vas a acompañar a él en sus últimas horas. Y ese es el asunto. No importa el qué, ni el quién, ni el por qué, ni el cómo. Es una narración, digamos, pura y dura de, de, lo, de lo sucedido. Entonces, en ese juego de los dos personajes, de alguna manera, también es una paradoja, porque Paula, siendo tan desatado y tan visceral como te digo, de alguna manera siempre está diciendo que él es un aprendiz al lado de Piragua. Solo que Piragua en sus últimas horas está muy dopado, exactamente, entonces pues obviamente va a estar tranquilo. Pero entonces es también una especie de juego, es decir, cómo sería entonces el otro si este es el tranquilo del parche, el otro. Pero precisamente no quise mostrar al otro más desatado, sino al revés, tranquilo. Eso es como un juego de, sí, como de contrarritmo. Bueno, pues es un juego de contrarritmo y creo que muchos oyentes estarán pensando como yo, Miguel, porque nos contaste que arrancaste a escribir a los 13, luego hasta los 18 y luego interrumpiste y luego volviste, pero parece como si hubieras escrito desde siempre solamente por los detalles que nos estás dando de la obra y que estoy seguro que más de un oyente ya querrá ir a buscar este. Miguel, lastimosamente se me pasó a todas, se nos acaba el tiempo, pero Qué ¿qué viene rápido, ¿cierto? ahora? Sí, sí, ¿qué viene ahora? Es decir, ya Sueño Blanco fue tu primero, luego, y que se va a publicar también en Yarumo y que volvemos a hablar de la importancia y de lo bonita que está Yarumo Libros. Sale Piragua. ¿Qué viene a continuación? ¿Estás escribiendo? ¿Viene una próxima novela? ¿En qué estás pensando? Sí, claro, mira, afortunadamente, pues apareció Yarumo, que se interesó mucho en mi escrito, que fue Piragua, y hoy por primera vez estoy terminando un libro, ya estoy, pero que lo acabo, y tengo quien me lo va a publicar. Entonces es una situación pues inédita para mí, distinta, que sí lo nota uno, sí siente uno algo diferente. No lo voy a poner a esperar un año al libro para corregirlo, sino que después se los va a pasar a ellos y ya empezaremos a editar. Estoy precisamente hace 1 o 2 semanas, llegué al punto final del libro, que llaman la forma final, me enteré en estos días, no sabía. Y obviamente, pues hay partes que todo está ya más o menos elaborado, pero hay partes que de pronto sí les falta trabajarles un poquito. Entonces estoy en eso y, y ya la idea es que el libro salga este año, al final del año pensaría yo que saldría. Es un escrito bien diferente, me planteé otras voces muy distintas. También son dos personajes principales, pero son dos chicas. Y mucho también sucede, por decir, una mitad en la ciudad, otra mitad ya en el campo, y en el campo bien campo, casi que en el monte. Y se llama psicodelia, y es un asunto entonces, pues de pronto estaría la continuidad del asunto de las drogas, pero aquí ya es otra vaina muy distinta porque sería más con alucinógenos, ¿cierto? Cacao sabanero, los hongos de las boñigas de las vacas. Y a partir de eso, pues sí, es una trama que yo todavía no la sé ni explicar, yo no sé bien de qué trata la historia, pero sí, es más bien crear un campo, a mí me interesa mucho eso, crear campos para que sean una excusa para plasmar poéticas y escrituras, como que tú abras la página y digas, pues son cosas que a mí siempre me hubiera gustado escribir, ¿cierto? De cosas más de pronto delirantes, no sé, meterle extraterrestres, meterle, ¿cierto? Muchas cosas que de pronto se justifican con la alucinación y que en algún momento las alucinaciones y lo real son indisociables. Entonces, en ese trabajo ando y con
son muchos flash, o sea, son capítulos cortos, entonces son cosas de pronto que se van a ir conectando más bien por el lector, no están tan conectadas en la estructura. Entonces, agradezco tener quien esté interesado en eso, porque da como un poco de tranquilidad. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo para la audiencia. Hemos estado hablando con Miguel Botero, autor de Piragua, su segunda novela, y quien se pregunta por la primera, pues fue ganadora, como ya lo hablamos, del premio Spiwak, pero que no pudimos llegar por lo que ya nos contaste al inicio, que tuvo una distribución difícil y complicada, pero ya vendrá por Yarumo Libros, que los recomendamos mucho desde acá. Y antes de que se publique Psicodelia la siguiente, pues aquí está Piragua, que los invitamos a que la leen porque en verdad es una escritura distinta, con mucho aire, con una rapidez, es tipo de narrativas nuevas que surgen que desde aquí tanto nos gusta promover para que se lea y para que se escriba, porque estoy seguro que después de este capítulo, Miguel, muchos estarán diciendo, sí tengo que terminar esta novela, sí tengo que terminar este manuscrito. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenísimo, Camilo. Muchísimas gracias a ti. Muy bacano el programa. No, gracias a ti. Así que ya saben por dónde, Piragua de Miguel Botero de la muy recomendada Yarumo Libros. Vean este y muchos otros con un diseño muy bonito y unos colores muy lindos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles de Busca Libre y Paredro y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.